Hola amigos, hoy en Luz y yo tenemos la oportunidad de entrevistar a Raúl Anguiano, un artista mexicano con más de 70 años de fructífera vida como creador y reconocido como uno de los más importantes pintores contemporáneos de nuestro país. Maestro Anguiano, gracias por invitarnos aquí a su casa, su estudio. Buenas tardes, mucho gusto en estar con ustedes. Al contrario, maestro. Don Raúl, usted inició sus primeros estudios de pintura a los 12 años en 1927. ¿Qué recuerdos tiene de aquellos primeros años? Bueno, estaba yo en sexto año de primaria, me parece, y me inscribí en la Escuela Libre de Pintura en el Museo Regional de Guadalajara, Jalisco. Bueno, yo no hacía otra cosa que dibujar desde niños de 4 años. No me interesaba otra cosa. En la escuela misma, pues no fui buen estudiante, me gustaban algunas materias, pero mis maestras ya de sexto año tenía una maestra Ramoncita, muy juarista, a pesar de que traía su medalla aquí de la Santísima Virgen, pero nos estimulaba mucho en la lectura y me dejaba a mí que dibujar en la clase. Habíamos 3 Raúles, Raúl Villa, Raúl Murillo y Raúl Anguiano, pero no siguieron ellos. Yo me inscribí en la escuela, pero ahí leíamos mucho, me gustaba la lectura, la biología, la biografía, pero otras materias no. Y entonces, ya al inscribirme en la secundaria, ahí conocí al maestro José Vizcarra, que viendo un dibujo que yo había hecho de un compañero mío ante el caballete en el museo, dice, usted lo hizo en la clase de dibujo en la secundaria, hágalo en sentido inverso, en vez de que yo dibujara las ollitas y frutitas que había puesto al gran grupo de alumnos. Lo terminé y lo vio y dice, espérame a la salida. Yo me puse a temblar, dije, ¿qué va a pasar? Pero me puso la mano en el hombro José Vizcarra y dice, tal vez este sea tu destino, te voy a llevar a mi estudio a darte clase. Le voy a pedir permiso a mis padres, le dije, no te voy a cobrar. Me llevó a su estudio, que era muy cerca de la escuela secundaria, que era la preparatoria, decía entonces, cerca de la iglesia de San Francisco, me parece. Y ya después mi madre, que siempre me estimuló, dice, no, yo te pago la clase, que no era mucho, y mis materiales y todo. Desde ahí ya no me interesó nada más que pintar. Descuidé mi salud, porque iba a la clase, a la secundaria, a las 7 de la mañana llegaba o algo así, luego a la 1 o 2 veces por semana, de 1 a 3, con el maestro Vizcarra, y llegaba yo a comer a pie 20 cuadras, y no me interesaba comer, me descuidé la salud. Tuve una adolescencia muy delicada de salud, pero pinte. Pues ahí empezó mi carrera. Sí, maestro, mucho amor al arte. Sí. Y en sus primeros años como pintor y escultor, ¿qué fue, por ejemplo, los grandes muralistas en aquella época, influyeron algo en usted? Claro, porque estábamos muy enterados de lo que ocurría en el mundo, me refiero ya al grupo de Bandera de Provincias, porque ya después de haber estado con Vizcarra yo volví a frecuentar a mis amigos y tenían las revistas, los libros que llegaban de la capital, vi los murales que había de Siqueiros y Amado de la Cueva en la Universidad de Guadalajara, que después fue el Telégrafo, y un gran mural de Amado de la Cueva, jalisciense, de un San Cristóbal de 5 o 6 metros, que luego borraron en el Palacio de Gobierno de Jalisco. Empecé a ver la pintura, a leer libros, a leer revistas. Estaba ya enterado del movimiento no solo pictórico, sino literario
en parte, ¿no? Porque la lectura me interesó mucho desde niño y enterado ya de los movimientos, lo que estaba pasando sobre todo en el muralismo en México. Todavía Orozco no volvía a Jalisco a pintar sus murales. Sí, eso lo recuerdo. Sí, maestro. ¿Y qué lo lleva a unirse a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios? ¿Qué fue lo que lo motivó? Yo vine a México en 1934 porque había sido ya maestro de dibujo en todas las escuelas primarias de Guadalajara. A los 17 años de edad yo ya era un maestro, dibujaba como un verdadero maestro. ¿Por qué tuve esa clase? Porque había quebrado la fábrica de calzado de mi padre, José Anguiano Peña, por meterse él a la política. Y éramos 9 de familia, había muerto uno bebé, uno de mis hermanos, y yo el mayor me vi obligado a trabajar para ayudar desde entonces a mi numerosa familia. Me decidí a venir a México en 34 a los 19 años de edad a buscar trabajo aquí en México. Entonces, entre los amigos que conocí, alguien me llevó a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que estaba en el convento de San Jerónimo, que estaba en el claustro de Sor Juana, en un garage, una especie de capilla abandonada. Ahí se fundó la LEAR, ya estaba fundada y yo ingresé. Aprendimos mucho porque había escritores que venían de Argentina, de los Estados Unidos, entre ellos los cubanos, Juan Marinello, Nicolás Guillén, y escuchamos las conferencias sobre literatura, etc. Pero ya era una militancia, diríamos, pro-cardenista, cuando menos, era la corriente entonces, y ahí fundamos el taller de gráfica popular al extinguirse la LEAR. ¿Y qué experiencia le dejó su paso por la Liga al joven Raúl Anguiano? Bueno, maestro. pues de una formación intelectual también, por el contacto con gente muy valiosa, no todos de extrema izquierda, porque algunos eran hasta muy fanáticos, como David Alfaro Siqueiros, que ya sabemos a dónde llegaba su extremismo del atentado a Trotsky, etcétera, etcétera. Pero otros más libres, sí. Sí. Maestro, ¿qué le parece si vamos a unos cortes comerciales y regresamos? Sí. Vamos a un corte y al regresar continuaremos esta interesante entrevista con el destacado pintor Raúl Anguiano, que nos hablará de los recuerdos que tiene de su primera exposición individual en Bellas Artes en 1935. Sí. No se vayan. Continuamos en Luz y Yo con el muralista Raúl Anguiano, aquí en su casa del sur de la Ciudad de México. Maestro Anguiano, sabemos que a sus 20 años fue su primera exposición en el Palacio de Bellas Artes, en el 35. ¿Qué le dejó, qué experiencia tuvo de esa época? Yo ya empecé a trabajar como maestro de artes plásticas, creo que en 34, 35. Era director del Departamento de Bellas Artes, no era instituto. José Muñoz Cota, gran maestro, orador, que había acompañado al general Cárdenas en su campaña política. Fue nombrado él jefe del Departamento de Bellas Artes con sede en Argentina, donde está la Secretaría de Educación, pero dependía de él el Palacio de Bellas Artes. Él, viendo mi trabajo como maestro, que además luego me nombró inspector de enseñanzas artísticas de todos los maestros del DF, hasta de Goite, de los viejos, teniendo yo 21 años, después de eso. Pero me invitó a exhibir en el Palacio de Bellas Artes, en la galería que existía ahí, donde es hoy la librería,
junto con Máximo Pacheco, que había sido ayudante de Diego Rivera. Exhibimos los dos juntos. Conservo la invitación. ¿Y cómo podría definir su pintura, maestro? Bueno, el gran poeta y amigo mío Carlos Pellicer, tabasqueño, uno de los mejores poetas de México, escribió un breve ensayo sobre alguna exposición mía posterior, y Pellicer definió mi estilo como realismo poético, entre otras opiniones. Así lo definió. Pues muy lindo. ¿Dónde encuentra Raúl Anguiano su fuente de inspiración para realizar su obra? Bueno, yo, como mi maestro José Vizcarra nos aconsejó, siempre traer nuestro cuaderno de dibujo en la calle, en los mercados, en cualquier parte, como aconsejaba el gran pintor del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Siempre tengo mi cuaderno de dibujo, tomando apuntes en mercados, en circos, en museos, en catedrales. Ahí nace la inspiración para mis cuadros. A veces un dibujo de los 70 que hice en Bonampak durante la exposición de 1949, que además escribí mi diario de viaje, dibujos hechos a veces en 5 minutos, de ahí salen estos cuadros posteriores. Tengo todo un periodo de la expedición a Bonampak, de la selva lacandona, de los lacandones mismos, entre ellos mi cuadro muy conocido, La Espina, que ha viajado por el mundo, que actualmente se encuentra en Viena, en una gran exposición mexicana, como estrellas de esa muestra, Frida Kahlo y Raúl Anguiano. Viene a 2 planas en el catálogo mi cuadro La Espina. Leíamos que Raúl Anguiano descansa trabajando. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Y cuál sería entonces un día de trabajo para el maestro Anguiano? Bueno, yo actualmente no trabajo muchas horas, porque me gusta mucho leer en diferentes idiomas y la prensa, estar enterado de lo que pasa en México y en el mundo. Pues empiezo a pintar, diríamos, 11, 11 y media, aquí en mi estudio en Coyoacán, hasta las 3 que salgo a pasear a mi perro Xoloitzcuintle azteca, Tajín, y luego como, y todavía en la tarde, mientras dura la luz, pues otra hora o algo así, para luego, si tengo citas, entrevistas todas las tardes, y luego ya, pues como a las 7, si me dejan, subo a leer en varios idiomas, poesía, literatura, ver las noticias. A veces me desvelo, pero la cosa es calmada para mí. Trabajo pocas horas, pero muy rápido. Tengo demasiada producción en óleos, grabados, litografías, etcétera. Estoy haciendo escultura, modelado, cerámica. Y la respuesta es esta: descanso trabajando, porque no me canso trabajando, y así no me aburro, se me olvida mi edad. Qué maravilla, maestro. ¿Qué nos puede comentar acerca de los artistas de su generación? Bueno, considero que los artistas de mi generación son los que voy a mencionar. Inés Amor, una de las mujeres más inteligentes que he conocido, cuando heredó la Galería de Arte de Mexicano de Carolina Amor, que la fundó, pero luego se dedicó a auxiliar a su marido, se llama Fournier, Raúl Fournier, en libros de medicina, etc. Le pasó la galería a Inés Amor, pero yo ya con Carolina exhibí, también soy fundador de esa galería. Inés Amor nos reunía los sábados con modelo desnuda para tenernos juntos a su establo, a quienes Ricardo Martínez, que todavía vive, un poco más joven que yo, sí. Juan Soriano, ¿quién más? Guillermo Mesa, gran dibujante, que ya falleció. Y yo iba también Crespo de la Serna, a veces, que era pintor, escritor,
ayudante hasta modelo de Orozco. Iba también, y algún otro, Francisco dos Amados. Esa es la generación primera de artistas que dibujamos desnudos todos los sábados. ¿Quiénes éramos? Lo digo sin empacho, los mejores dibujantes. Un duelo, Guillermo Mesa y Raúl Anguiano. Y desgraciadamente él falleció, gran artista. Después de ello, pues ya me uní, o más bien dicho, en el taller de gráfica, pues con Alfredo Salce, con José Chávez Morado trabajamos juntos. Eran los muralistas vivientes que quedaban de esa generación, mayores que yo, porque Alfredo Salce nació en 1908 en Michoacán. José Chávez Morado nació en 1909 en Guanajuato. Yo nací en 1915 en Guadalajara. Todavía en un mural que pinté en East Los Angeles College, en Los Ángeles, en California, pinté biografía de la pintura mexicana. Todavía le rendí un homenaje a esos dos artistas que aún vivían, pues creo que fue el año 2000, cuando lo terminé, 2002, algo así. Salce, Chávez Morado todavía vivos, pero yo me autorretraté desde bebé hasta viejo, con mi esposa Briguita y mi perro Tajín, pero a quienes pinté ahí a todos. Está Ricardo Martínez, que vive, Guillermo Mesa, están la mesa de los genios, Orozco, Siqueiros, Diego, y luego hasta atrás, digo, Frida Kahlo, José Guadalupe Posada, mi expedición a la selva lacandona en el centro del mural, con Carlos Frey, descubridor de las ruinas de Bonaparte, así sucesivamente. Vive todavía a otros pintores a los que retraté allí en nuestro encuentro en París, José Luis Cuevas, Juan Soriano y Vicente Rojo, que fue mi alumno. Todos están pintados ahí. Y luego Nichizawa, González Camarena, Juan O'Gorman, etcétera, Orozco Romero, hasta los más jóvenes como, bueno, Nichizawa y Arturo García Bustos. Y ya al final del mural, de 70 metros cuadrados, que pinté en 70 días, pero con muchos meses de estudio, cada retrato, etc. Se tarda uno más en un proyecto y en los detalles que en el mural. Ahí estamos retratados todos. Ay, qué bonito, maestro. Vamos a un segundo corte, ¿me parece? Y cuando regresemos, seguiremos platicando con el maestro Raúl Anguiano acerca de sus más de 70 años como artista. No se vayan. Continuamos aquí en Luz y Yo conversando con nuestro invitado de hoy. Maestro Anguiano, después de 7 décadas de estar trabajando, ¿cuál es su época más artística que ha tenido? Es muy difícil contestar esa pregunta, pero los coleccionistas, algunos críticos, aprecian mucho mi producción de los años 40. Hay otros, como Jaime Labastide, el gran poeta, sinaloense me parece, dijo: Raúl Anguiano nació en Chiapas porque ha sido un parteaguas en mi vida esa expedición a la selva lacandona en 1949, que me hizo producir, y actualmente todavía de mis apuntes estoy pintando sobre la selva y los lacandones. Hay cuadros, yo creo, en cada época que diríamos son las perlas, porque no toda la producción de un artista es uniforme, pero también hay un periodo surrealista o imaginario poco conocido de la gente. Tengo muchos dibujos, algunos cuadros mencionados por el padre de la crítica moderna, Justino Fernández, al que han imitado todos. Él era serio verdaderamente. Él elogia algunos cuadros míos fantásticos como El Espectro y algunos de imaginación. El Caín, que está por aquí, Caín y Abel, que no está apegado a la Biblia, y una serie de cosas. En fin, actualmente pues estoy pintando de mis apuntes antiguos
y sale algo bueno. No siempre estoy conforme o rara vez, pero estoy haciendo mucha cerámica, muy feliz de hacer cerámica, algo de escultura, he hecho esmaltes y muchas aguafuertes. Y ahí de esa producción, pues a ver qué es lo que queda, pero creo que en cada etapa hay algo importante. Sí, maestro. Y después de 70 años de carrera artística, ¿en qué momento está el maestro Raúl Anguiano? ¿Qué le falta por hacer y qué está haciendo ahorita? Bueno, muy buena pregunta, porque siempre quiere uno hacer algo nuevo, no estancarse, encontrar algo. Como decía Picasso, yo no busco encuentro. Y recuerdo una anécdota también de un gran pintor japonés, creo que Utamaro, que cuando llegó a los 80 años, le preguntaron: maestro, ¿qué es lo que desea? Llegar a los 100 para darle vida a una línea. Muchas veces una línea, yo tengo dibujos hechos en 5 minutos de mi esposa Brigita y de otros que pueden valer más que un óleo de miles de dólares. Artísticamente, unas cuantas líneas a veces son más bellas. Si Raúl Anguiano volviera a nacer, ¿a qué se dedicaría, maestro? Pues seguiría dibujando. Digo, seguiría dibujando si hubiera la reencarnación, ¿verdad? Pero yo no puedo hacer otra cosa, ni me divierte otra cosa. Me gusta mucho la música, claro. Siempre en mi estudio en California, aquí no encuentro una estación de 24 horas de música clásica. Siempre me encanta la música, me encanta la poesía, la literatura. ¿Cómo ve usted en la época actual a nuestro México y a los mexicanos? Bueno, me preguntaron anoche, al llegar a ese acontecimiento de esa estación Televisa, ¿qué es de lo que hay que estar orgulloso? Yo dije, no de la política, que está muy revuelta, eso es lo que veo, pero sí de la pintura mural, de la música, de la poesía, de la literatura mexicana. De eso es de lo que hay que estar orgulloso. Pero claro, no era cuestión de hablar de nuestra rica tradición del pasado prehispánico, de la colonia. Bueno, la gran riqueza de México, pero yo no soy pesimista, creo que el país, la raza, los mexicanos mismos, los mestizos que ya somos, de esa mezcla de dos grandes pueblos, España y México, sale adelante. El genio de la raza de que habló José Vasconcelos, a quien conocí ya grande de edad, pero que he pintado en varios murales, pues por mi raza hablaré el espíritu, dijo Vasconcelos, creo ese eslogan o emblema o frase como símbolo, y hay verdad en eso. La raza de mezcla ya, pero también me angustia, y lo digo porque asistí al ingreso a la Academia de la Lengua de Diego Valadez y me impresionó muchísimo, hablando de la lengua española, al final de su discurso de ingreso expresó la angustia por las lenguas indígenas que están pereciendo en México. Dijo que hay lenguas de las que hay 12 hablantes. Es una riqueza que tenemos también de las lenguas indígenas que hay que preservar. Hay que, por ejemplo, ya en España y en otros países también se han extinguido muchas lenguas, que es un testimonio de la humanidad. Hay que salvar todo eso. Pero, repito, la crisis actual por la que pasa México es pasajera, porque también quiero insistir, hoy se niega a la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana creó a este país. De ahí arranca el desarrollo moderno de México, desde al terminar la Revolución Mexicana, en la cual tomaron parte mi padre José Anguiano Valadez, mi abuelo materno, mi padre José Anguiano Peña,
y mi abuelo Graciano Valadez, padre de mi madre, fueron a la revolución contra la dictadura de Victoriano Huerta después del asesinato de Madero y Pino Suárez. Ahí arranca la grandeza de México, lo que es hoy México. La Revolución Mexicana, con todos sus defectos, debemos analizarla y aprender de lo bueno y positivo que nos dejó, sobre todo en la cultura, la Revolución Mexicana. Maestro, ha sido un placer estar con usted charlando y aprendiendo tantas cosas. Le agradecemos muchísimo esta oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, los espero la próxima semana en otra emisión de Luz y Yo. Hasta pronto.